Síntesis del módulo 1, espacio geográfico. Vamos a conocer algunos conceptos e ideas relevantes respecto del módulo de espacio geográfico, que si bien en la PSU no es más del 15% aproximadamente, es importante conocerlo para poder deducir o inducir algunas respuestas. Vamos a comenzar con conceptos que suelen ser de sentido común, pero que poseen ciertos criterios para su definición y que hay que tener muy claros. Hablamos del espacio urbano rural. Como les decía, por sentido común uno asocia lo urbano a la ciudad y lo rural al ámbito del campo. Hoy día se manejan algunos conceptos y algunas cifras al respecto. Por ejemplo, el 52% de la población mundial actual es urbana, es decir, vive en ciudades. En cambio, el resto, que sería la minoría, no por mucho, pero es minoría, vive en el ámbito rural. Preocupa a autoridades y preocupa al mundo entero el que aumente la habitabilidad en el mundo urbano. Este proceso por el cual la ciudad se expande, generalmente en desmedro del ámbito rural, ocupando el espacio del ámbito rural, se llama urbanización. El proceso de urbanización se ha vivido con fuerza en los países desarrollados, también en los países subdesarrollados, como en América Latina, donde, por ejemplo, el caso de Chile es bastante demostrativo. En Chile se estima que entre el 86 y 89% de la población vive en el ámbito urbano. Y no solamente en los países desarrollados, en América Latina en general, donde superamos cifras del 75% promedio de habitabilidad urbana, sino que también en Asia y en África. Esta situación suele preocupar porque en Asia, en África y en América Latina, como aún no se ha logrado cierto desarrollo económico, como aún se vislumbra cierto estancamiento y niveles bastante altos de pobreza y marginalidad, el crecimiento urbano necesita de una infraestructura bastante amplia, ¿sí? Bastante costosa por lo demás. Cosas simples que en Chile ya están solucionadas, como alcantarillado, por ejemplo, o calles asfaltadas, no existen en espacios geográficos urbanos de Asia o de África. Acceso a agua potable, electricidad por tendido eléctrico, para qué decir otros servicios como educación, salud, ¿sí? Y el ámbito urbano los requiere. La pregunta es ¿por qué el ámbito urbano requiere de tantos servicios, ¿cierto? Y de tanta infraestructura en comparación a lo rural? Y aquí es donde tenemos que entrar un poco a definir qué es lo urbano y qué es lo rural a criterio general. Criterios universales me permiten indicar que lo urbano es el ámbito donde se concentra la población. Como usted puede observar aquí, un paso peatonal en Asia, repleto de personas, me indica que ahí hay concentración de población y por ende es un sector urbano. En cambio acá, un campo del norte chico de nuestro país presenta 2 personas en un espacio muy amplio. Eso me indica que no hay concentración de población, que es muy escasa la población. Y tampoco se observa en los alrededores otro tipo de personas o viviendas. ¿Cuánta población hay que tener para ser considerado ciudad o campo? Es variable, depende de la realidad de los países. En el caso, por ejemplo, de Chile, se necesitan 2.000 habitantes para ser considerado ciudad. En un espacio urbano debe concentrar por lo menos 2.000 habitantes. En Suiza, por ejemplo, realidad europea, se solicitan 10.000 habitantes como mínimo para ser considerado un espacio urbano. Son realidades diferentes, ¿sí? Lo importante es que todos coinciden en esto, en la concentración de población. A este primer criterio hay que sumar el criterio económico. ¿Qué actividad económica predomina
en el ámbito urbano y cuál predomina en el ámbito rural. El sector primario, relativo a la silvicultura, que se refiere al ámbito forestal, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería o también a actividades extractivas simples, como por ejemplo la minería de pirquineros, todo esto dice relación con el ámbito rural. Si el sector primario predomina, eso quiere decir es más importante económicamente hablando que otros sectores, entonces estamos probablemente frente a un ámbito rural. Muy diferente es la situación en el ámbito urbano, donde predominan las actividades secundarias y o terciarias. En esta imagen podemos ver actividades secundarias: ensamblaje de automóviles, motores, creación de juguetes, extracción industrial de minerales y el procesamiento de ellos. Todo esto, ¿cierto?, en el ámbito secundario, que se refiere a la manufactura, a la extracción industrial, al procesamiento predomina en el ámbito urbano. También puede ser a la vez o puede ser mayor que el anterior, predominan los servicios. El sector servicios se le conoce como el sector terciario de la economía. Es un sector en expansión hoy en día, ¿cierto?, sobre todo en América Latina. En el caso de Chile es muy amplio el sector servicio y se refiere al servicio profesional, como el de educación, asesoría jurídica, el de salud, también el de transporte. Son servicios, ¿sí?, que predominan en la ciudad en comparación al campo. Por esta razón, una ciudad, como les contaba anteriormente, necesita de una infraestructura mínima, ¿sí?, porque concentra mucha población, una población que necesita de servicios, necesita de la infraestructura necesaria para cumplir con sus labores, y que en el caso de los países no desarrollados o emergentes no está bastante completa aún, falta. Pero no solo esto, no solamente la concentración de población, no solamente el sector económico, sino que también la vivienda sería el tercer criterio universal. ¿Cómo es la vivienda en distintos ámbitos? En el ámbito urbano, la vivienda es concentrada, al igual que la población, pero la diferencia es que para optimizar espacios crece en forma vertical. La ciudad se dispone en forma vertical para optimizar los espacios, los pocos y nada que le quedan. En cambio, en el ámbito rural, usted puede observar que las viviendas se disponen en forma horizontal en el espacio y aprovechan los espacios vacíos. Otro aspecto importante aquí es destacar las áreas verdes. ¿Cómo son las áreas verdes en un lado y en otro? El ámbito rural es un área verde natural. No siempre es vegetación autóctona, no siempre es vegetación originaria del lugar, pero sí se dispone en forma natural en el paisaje. En cambio, en el ámbito urbano, usted puede ver aquí, ¿cierto?, un área verde. Esto está dispuesto en forma artificial, con el objetivo de modificar ciertas condiciones del paisaje, generar pulmones verdes en la ciudad. Y obviamente es más escaso que en el ámbito rural. Siempre en la ciudad hay muy poca área verde en comparación al ámbito campesino. 3 criterios entonces: concentración de población, tipo de actividad económica, si primaria, secundaria y o terciaria, y tipo de viviendas, cómo se disponen en el territorio y hacia dónde crecen, si en forma vertical u horizontal.
Para terminar, veamos esta imagen. Esta imagen es de Santiago de Chile. En ella podemos observar varios aspectos a la vez. Partamos por la ciudad que se observa al fondo. Una ciudad concentrada que crece en forma vertical. Áreas verdes, como usted puede ver acá, dispuestas en forma artificial para que actúen como un pulmón dentro de la ciudad y para modificar el paisaje también. De hecho, esta zona actúa como un área de recreación para algunos, de descanso, ¿sí? Y en donde también podemos observar servicios, como el servicio educativo. Un docente, un profesor, haciéndole clases a sus niños, dirigiéndolos, ¿cierto? Nos permite comprender que este espacio entonces pertenece al ámbito urbano y no rural. Ventajas y desventajas, de aquí se pueden deducir muchas, ¿sí? Tienen que ver con la contaminación y tienen que ver con la concentración de población, de automóviles, de industrias. A partir de estos criterios y de estos conceptos es como entonces usted puede responder preguntas sobre ventajas o desventajas de la ciudad y sobre la crisis a la cual nos puede llevar el proceso de urbanización sin control, que principalmente afecta al área rural porque la urbanización le quita espacio al área rural y nos deja sin espacios para la producción de alimentos o para el desarrollo de vegetación en forma natural. Eso con respecto al ámbito del espacio urbano rural.